Hay eventos en la historia que lo cambian todo, de verdad, auténticos puntos de inflexión cuyas consecuencias siguen vivas hoy en día. Y la historia que vamos a desgranar hoy es una de esas, una que empieza, curiosamente, con un monumento de piedra en el corazón de Roma. Vamos a imaginarnos que estamos paseando por el antiguo foro romano. Entre todas esas ruinas de un imperio que dominó el mundo, hay un arco de mármol que se mantiene en pie, y es justo ahí donde empieza nuestro viaje. Y claro, al verlo es inevitable preguntarse, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué historia de guerra, de aniquilación y de herencia para el futuro está atrapada en esa piedra? Pues eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos. Venga, pues vamos a ello. Nuestra primera parada es a Victoria tallada en piedra. Vamos a ver qué es exactamente este monumento. A ver, ¿de qué hablamos? Pues del famosísimo Arco de Tito. Se levantó sobre el año 81 después de Cristo y lo mandó construir el emperador Domiciano. La razón, muy clara, rendir homenaje a su hermano mayor, Tito, y sobre todo, celebrar por todo lo alto la victoria romana en la primera guerra judeo-romana. Y ojo que no estamos hablando de un arco cualquiera, ¿eh? Para empezar, es el arco del triunfo más antiguo que sigue en pie en Roma, una pasada. Está hecho de mármol del Pentélico, que era de lo mejorcito. Y además, arquitectónicamente fue una revolución. Es el primer sitio donde vemos usado el orden compuesto, que es como una mezcla de los estilos jónico y corintio. Para que nos hagamos una idea de su importancia, su diseño sirvió de inspiración directa para otros monumentos que todos conocemos, como el Arco del Triunfo de París. Casi nada. Vale, ya sabemos qué es el arco y por qué es importante, pero la pregunta del millón es, ¿qué guerra conmemora? Para entenderlo tenemos que dar un salto atrás en el tiempo y viajar a Judea. Vamos con la segunda parte, la chispa que encendió la rebelión. Como suele pasar en la historia, los grandes incendios a menudo empiezan con una sola chispa, y en este caso, la chispa tuvo nombre y apellidos. Se llamaba Gesio Floro, y era el gobernador romano de Judea. Llegó al poder en el 64 y, por lo que cuentan las crónicas de la época, era un tipo, digamos, complicado, muy avaricioso y bastante hostil. Su gobierno fue un desastre. Y un día, con la excusa de que no se recaudaban suficientes impuestos, tomó una decisión fatal. Ordenó saquear la plata del templo de Jerusalén. Como es lógico, la gente protestó. Su respuesta, soltar a las tropas y masacrar a más de 3.600 personas en plena calle. Fue la gota que colmó el vaso. Y a partir de ahí, la situación se descontroló a una velocidad de vértigo. Mira la cronología. Principios del 66, el saqueo del templo. A mediados de año, la masacre. Para finales de ese mismo año, la rebelión ya es total. De hecho, se deja de hacer el sacrificio diario en honor al emperador, que era un desafío directo a Roma. Y lo más increíble de todo, a finales del 66, los rebeldes consiguen aniquilar a una legión romana entera, 20.000 soldados, que venía de Siria. Al principio, contra todo pronóstico, la rebelión estaba ganando. Claro, cualquiera que conozca un poco a los romanos sabe que no se iban a quedar de brazos cruzados, ni de lejos, y su respuesta nos lleva al corazón de esta historia, a la tercera parte, el terrible asedio de Jerusalén. Nerón, que era el emperador, se enteró de la derrota de su legión y montó en cólera. Así que mandó a su mejor general, un tipo duro y eficaz llamado Vespasiano, con una orden muy clara: aplastar la revuelta costase lo que costase. Pero la historia es caprichosa. Vespasiano acabó siendo nombrado emperador en medio de la campaña y le pasó el testigo a su hijo, Tito, para que terminara el trabajo. Y la que se preparó fue monumental. O sea, Tito no se anduvo con chiquitas. Reunió a 4 legiones de élite, la flor y nata del ejército romano, la quinta macedónica, la 10ª fretensis, la 15ª apolinar y la 12ª fulminata. La estrategia fue tan simple como brutal: rodear la ciudad por completo para que nadie pudiese entrar ni salir, y esperar, matarlos de hambre. Para hacerlo todavía más cruel, empezaron el asedio justo durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba a reventar de peregrinos. El asedio duró 5 meses y fue una auténtica pesadilla. Las crónicas, como las del historiador Flavio Josefo, describen escenas de horror absoluto. Hay una de sus frases que lo dice todo, es demoledora. La esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en el lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Con eso nos podemos hacer una idea de la desesperación que se vivió allí dentro. Pero, ¿cómo cayó una ciudad tan bien defendida? Pues para empezar, por sus propias divisiones internas. Dentro de las murallas, distintas facciones judías se mataban entre ellas e incluso llegaron a quemar sus propias reservas de comida. Un auténtico suicidio. Con la ciudad debilitada por el hambre y las luchas, la maquinaria de guerra romana hizo el resto. Fueron derribando las 3 líneas de murallas una por una. Después tomaron la fortaleza Antonia, que era el cuartel que vigilaba el templo. Y finalmente, en el año 70, asaltaron el último bastión, el propio templo, y lo quemaron hasta que no quedó piedra sobre piedra. Jerusalén había caído.
El corazón de la rebelión estaba destruido. Parecía que todo había acabado, ¿verdad? Pues no, quedaba un último capítulo, uno de los más dramáticos y simbólicos de toda la guerra. Vamos con ello, la última resistencia en Masada. Pues sí, 3 años después de que Jerusalén ardiera, un último grupo de rebeldes seguía resistiendo. Se habían hecho fuertes en Masada, una fortaleza increíble, casi imposible de atacar, construida en la cima de una montaña en mitad del desierto, con vistas al Mar Muerto. La escena final es de película. Por un lado, los romanos, obsesionados con no dejar ni un solo rebelde en pie, hicieron algo de locos. Construyeron una rampa gigantesca de tierra y piedras para poder subir hasta la cima. ¿Y qué pasó cuando por fin llegaron arriba? Pues que cuando asaltaron la fortaleza en el año 73, no hubo batalla. Al ver que no tenían escapatoria, los 960 defensores habían tomado una decisión terrible. Se suicidaron todos para no caer en manos de los romanos. Cuando los soldados entraron, solo encontraron silencio y muerte. Con ese silencio en Masada, la guerra, por fin, había terminado. Pero sus consecuencias no habían hecho más que empezar. Y vamos a verlas en esta última parte, porque este conflicto creó un mundo cambiado para siempre. Quiero que nos fijemos en una cifra. Una sola cifra, 1878. 1878 años. Ese es el tiempo exacto que pasó desde la destrucción del Estado judío en el año 73 hasta que se volvió a establecer en 1948. Esto nos da una idea de la escala de la catástrofe. Fue un final absoluto. Y a nivel religioso, el impacto fue un terremoto que cambió 2 de las religiones más importantes del mundo. Para el judaísmo, la destrucción del templo supuso el fin de toda una forma de entender la fe. Se acabó el sistema de sacrificios y la religión tuvo que reinventarse, dando paso al judaísmo rabínico, centrado en el estudio de los textos y en las sinagogas. Y para el cristianismo, que por aquel entonces era una secta dentro del judaísmo, fue también un punto de no retorno. Los cristianos de Jerusalén no se unieron a la rebelión, lo que creó una separación física. Esta brecha, junto con la destrucción de su comunidad original, hizo que el cristianismo se separase definitivamente del judaísmo y se expandiera mucho más rápido entre los no judíos, los que llamaban gentiles. Y con todo esto en la cabeza, ahora sí, volvamos al principio. Volvamos a ese arco de mármol en medio del foro romano y a la historia que nos está contando. Porque ahora, cuando miramos sus relieves, ya no vemos solo una escultura. Vemos la historia. En un lado se ve perfectamente a los legionarios desfilando con el botín del templo. Ahí están, tallados en la piedra, la menorá de 7 brazos, la mesa de los panes sagrados, las trompetas de plata, todo. Y en el otro lado vemos a Tito en su carro de guerra, mientras la mismísima diosa Victoria le pone una corona de laurel. Es la propaganda de un triunfo total, grabada para la eternidad. Y esto nos deja con una última reflexión. Un monumento como este puede celebrar una victoria, sin duda. Puede congelar un momento de gloria para el vencedor. Pero, ¿puede de verdad capturar el coste real de esa victoria? ¿El hambre, la masacre, la destrucción de una cultura y el cambio en el rumbo de la historia para millones de personas? Es una pregunta que ese arco de Roma sigue haciéndonos casi 2000 años después.